noches, hermanos. Ustedes cuando ven una moneda se dan cuenta rápidamente que es una moneda por los sellos o por las caras que tiene cada una de estas monedas. Lo mismo pasa con los cristianos. Los cristianos se dan cuenta o se observan porque tienen distintos sellos, distintas caras, ¿no? Y aquí quiero hablar sobre las caras de la salvación, ¿no? Los sellos que caracterizan a un cristiano. Y para eso quiero que me acompañen a los versículos 12 y 14 del capítulo 2 de Primera de Juan, que dicen así: Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os escribo a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Dentro de este versículo podemos rescatar tres características que hablan de un cristiano, tres sellos de un cristiano. Primero, el cristiano ha sido perdonado. Segundo, el cristiano ha vencido al maligno. Y tercero, el cristiano conoce a Dios. Y estas tres características las vemos en estos versículos. Estos versículos que parecen tan repetitivos y que hablan una y otra vez lo mismo, ¿no? Que parecen y repite frases una y otra vez, nos parecen un poco confusos. Estos versículos son parte de una canción probablemente, o sea, un poema que era muy conocido por los creyentes a los que estaba hablando Juan. Y es por eso que incluye esta canción Juan en su carta, para asegurarles y decirles que ellos en verdad estaban creciendo en el amor de Cristo. Y es así que en estos versículos encontramos estas características, estos sellos del cristiano. Dice primero que los cristianos, hijitos, dice, vuestros pecados han sido perdonados. Todo creyente ha sido perdonado en Jesucristo. Eso es una característica que tenemos todos los creyentes. Después, en verde acá vemos a los jóvenes. Jóvenes dice que han vencido al maligno. Más abajo, en el versículo 14, dice, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Aquí otra de las características de cómo se refiere a este grupo de creyentes como jóvenes que han vencido al maligno. Y finalmente encontramos en morado este grupo de personas que se refiere como padres e hijitos, que son los que conocen a quien es desde el principio. Dice, versículo 13, padres, os he escrito a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Después, hacia el final del versículo 13, dice, hijitos, os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Y después en el versículo 14 dice, os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Entonces vemos esta tercera característica, que es conocer a Dios. Y notar que va creciendo el número de veces que lo repite. Repite solamente una vez que ha perdonado sus pecados, pero repite 2 veces que han vencido al maligno, y repite 3 veces que han conocido al Padre. Esas son las características. Primero, el cristiano ha sido perdonado. Nosotros encontramos estos versículos en varias se me movió esto acá, en varias libros del Nuevo Testamento. Voy a mostrar algunos versículos nomás, no voy a ser muy extenso. En Romanos 4 versículos 7 y 8 dice así: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no culpa de pecado. Y es lindo ver que estos es porque han sido perdonados. ¿Pero por qué? Por la fe, ¿no es cierto? Por medio de la fe a través del sacrificio de Cristo. La justicia, de hecho, es el tema que viene hablando aquí en Romanos. La justicia que es por medio de la fe. Y ahí nos empieza a hablar del ejemplo
de Abraham. Los cristianos hemos sido perdonados en Jesucristo por medio de la fe. Por medio de la fe en Jesucristo. En, perdón, en Colosenses, ahora, en Colosenses capítulo 2, versículo 13, dice: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. En estos versículos vemos como hay un perdón, está el perdón de Cristo, el perdón de Dios, a través del sacrificio de Cristo. Ahí puse una fotografía al lado mío, donde aparece una madre con un delincuente al lado. Muchas veces cuando hablamos del perdón del pecado que habla la Escritura, muchas personas no se sorprenden. Porque para ellos el pecado es como el agua para el pez. Y la mayoría de las personas piensan que son buenos y que en verdad no pecan. Y que el pecado simplemente es una palabra antigua o pasada de moda. Y el ejemplo aquí es como esa madre que está ahí del delincuente, que haga lo que haga su hijo, va a encontrar a su hijo como bueno, como una persona buena. ¿No? Nosotros vemos en las noticias muchas veces a las mamás de los delincuentes diciendo: pero mi hijo no ha hecho nada, es un cabro bueno. Y muchas veces nuestra conciencia es así, como esa madre delincuente. Nosotros debemos entender nuestro pecado. Nosotros debemos entender primeramente que, que cometemos faltas, cometemos pecados directamente contra Dios. Primero, muchas veces no tenemos a Dios en nuestras prioridades. Y fallamos el primer mandamiento: no tendrás dioses delante de mí, delante de Dios. Y muchas veces el principal pecado que nosotros cometemos es precisamente eso. Ponemos a veces cosas que son buenas, ¿no? Ponemos a la familia, ponemos a nuestra esposa, a nuestros hijos primero, o a nuestro trabajo, pero no ponemos primero a Dios. Y muchas veces pecamos de idolatría. Y la idolatría más común es la idolatría del dinero y el orgullo. Nosotros somos pecadores. Y simplemente por ser pecadores nosotros estamos ajenos de la presencia de Dios. No podemos estar ante su presencia. Pero en Cristo nosotros somos perdonados. Y eso es una de las características. Lo primero que conoce un cristiano, un creyente, cuando va a Dios es esa: entender el perdón de pecados que hay en Cristo. La segunda característica, el segundo sello del cristiano que habla en esta canción, es que el cristiano ha vencido al maligno. Y hay versículos que hablan de esto. Nosotros estuvimos estudiando Efesios, si se acuerdan, y precisamente estuvimos estudiando el capítulo 6 de Efesios, que habla sobre la armadura de Dios. Versículo 11 del capítulo 6 de Efesios dice: vestido de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Y nosotros estamos en lucha con el mal, nosotros estamos en lucha con nuestros pecados y con el mundo. Y por supuesto nosotros sabemos que hemos vencido al maligno no por nuestras propias fuerzas, sino, como dice aquí la palabra, hemos vencido al maligno porque hemos permanecido en la palabra de Dios. Cristo venció al maligno y Él puso bajo nuestros pies, bajo los pies de la iglesia, porque Él es la cabeza de la iglesia. Así nosotros vencimos al maligno a través de Jesucristo, por la palabra de Dios que permanece. Hacia el final del versículo 14 dice: porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros, y habéis vencido al maligno. ¿Cómo nosotros vencimos al maligno? Con la palabra de Dios, con nuestro Señor Jesucristo. Es así
que nosotros nos mantenemos firmes. Entonces, un cristiano ha sido perdonado y se mantiene firme en la palabra de Dios para vencer a ese maligno. Se mantiene firme en la palabra de Dios para vencer a ese maligno. Y tercero, el cristiano conoce a Dios. Y esta es una de las, como les decía, esta es la palabra que más repite. Dice versículo 13, porque conocéis al que es desde el principio, es decir, a Dios. Hacia el final del versículo 13, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Versículo 14, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. El cristiano conoce a Dios. Y quiero leerles aquí el Evangelio de Juan, versículo 14. Juan 14, 8, que dice así: si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Cuando hablaba, por supuesto, de su presencia frente a los discípulos. Conocer a Dios, conocer a Jesucristo es tener una relación con Él. Nosotros leímos en Génesis que hablaba de este conocer cuando Adán conoce a Eva. Esta habla de una relación íntima, así como una relación matrimonial. Es una relación de conocimiento, como la relación que tenía Adán y Eva en el jardín. Así nosotros también hemos retomado esa relación que tenemos con Cristo, que es una relación de amor, una relación de confianza y una relación de conocimiento. Entonces, finalmente, el cristiano conoce a Dios a través de esta relación con Dios. Porque en Cristo tenemos todas estas cosas. En Cristo tenemos el perdón de nuestros pecados. A través de la fe. La fe es el medio. Quien hace la obra es Cristo. Es Cristo quien en esa cruz recibe todo el peso del pecado. Y es en Cristo también, querido hermano, que nosotros hemos vencido al maligno. Es en Cristo que nosotros tenemos las fuerzas para permanecer en la fe. Y es por eso que dice que somos fuertes. Porque solamente Cristo es el que hace la obra en nosotros. Es la palabra de Dios, quien conoce todo lo que hay en nosotros. Es Él que nos da la fuerza para nosotros tomarnos, hacernos, estando firmes con la armadura que es de Dios. Recordad, es la armadura de Dios, que es de Dios. Son los ropajes de Dios. Es la ropa de nuestro Señor. Porque recordad, nuestro Dios es un Dios guerrero. Y Dios, el Señor Jesucristo, es el que nos da esta cabida de vencer al maligno con su armadura, vestidos con su armadura, en la palabra de Dios. Nótese ahí, habla de la palabra de Dios, en la fuerza de su poder. Y es así que nosotros podemos vencer al enemigo en Cristo. Y asimismo es en Cristo que nosotros podemos tener esta relación y podemos ser la novia o la esposa, como iglesia, ¿no? La iglesia es la esposa o la novia del Cordero de Jesucristo. Es así que podemos estar en Cristo. En Cristo son perdonados nuestros pecados. En Cristo nosotros vencimos al maligno. Y en Cristo nosotros tenemos esta relación con nuestro Dios. Vamos a orar. Padre amado, te doy gracias, Señor, a esta hora por este pequeño devocional en que nosotros podemos ver distintas características de un cristiano. Señor, ayúdanos a tener todo, no quedarnos pegados con simplemente saber que hemos sido perdonados en nuestros pecados, sino que nosotros necesitamos seguir avanzando. Necesitamos seguir avanzando con la palabra de Dios, sabiendo que el maligno está bajo nuestros pies.
sabiendo, Señor, que nosotros podemos seguir la huella de Jesucristo en el poder de Cristo con la armadura de Dios. Nosotros hemos vencido al maligno, hemos vencido el pecado que está en nosotros y tenemos que caminar hacia allá, porque esa es la visión que tiene Dios de nosotros. Y también, amado Padre, que nos permitas conocerte más y más, tener esta comunión contigo, esta comunión de amistad, esta comunión de amor, esta comunión de hijo y padre, como dice la Escritura, de esposo y esposa. Gracias, Señor bendito, porque tú nos permites crecer más en el Evangelio y permítenos a seguir avanzando cada día más a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor bendito, y dejamos esta oración en los méritos de Cristo. Amén. Amén, hermanos, y buenas noches.